Buenas tardes a todos, soy Antoni Casas-Empere, responsable de formación de Qualsoft Consultores. En este taller vamos a seguir trabajando con la temática de las tácticas analíticas para generar significado, en concreto aplicadas al programa MassQDA, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un breve repaso de otras clases en las que hemos trabajado este tema y podéis ver aquí en esta diapositiva de contenidos cómo tenemos 7 y 6, 13 tácticas analíticas que Miles, Huberman y Saldaña nos propusieron para realizar el tránsito entre la fase sustantiva del análisis de los datos y una fase teorética. Es decir, cuando analicemos datos cualitativos, abordaremos la fase inicial sustantiva más próxima a los datos y a partir de esa fase inicial sustantiva entraremos en una parte del análisis más abstracto, más conceptual, y Miles y Huberman nos proponen estas 13 tácticas que hemos recorrido en otras clases para resolver esta parte de la investigación, ¿de acuerdo? Yo, antes de pasar al trabajo con el programa MassQDA de cómo aplicar estas 13 tácticas en el programa, pues voy a recordaros cuáles son las 13 estrategias que los autores nos proponen, ¿de acuerdo? Son estrategias muy sencillas y yo casi diría que de sentido común, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues los autores nos proponen darnos cuenta de los patrones recurrentes y los temas que hay dentro de esa investigación, de ese análisis que estamos realizando, ver la plausibilidad, ¿de acuerdo? Las conclusiones encajan. Cuando al principio del estudio nos demos cuenta de que hay unas relaciones muy claras, plausibles en los datos, debemos proceder tomándolas con precaución y aplicando una serie de medidas de corroboración de esas relaciones plausibles, ¿de acuerdo? La siguiente estrategia sería agrupar en categorías, clases o contenedores de ideas estos mismos componentes o códigos del análisis inicial que hablábamos. Rastrear las metáforas también es una buena estrategia, ¿de acuerdo? Las personas hablamos en forma de metáforas de muchas veces, hay metáforas propias a los grupos sociales que estemos investigando, entonces rastrear esas metáforas va a ser una estrategia que también nos proponen estos autores y con el programa MassQDA, por ejemplo, lo abordaremos mediante la codificación en vivo, ¿de acuerdo? Cuando veáis que todos los programas informáticos llevan una opción de codificar en vivo, lo que estamos haciendo es rastrear las metáforas en el discurso de los participantes. En quinto lugar, tenemos la cuantificación de las cualidades esenciales del fenómeno que estamos estudiando. Todos los programas, y MassQDA también, tienen la posibilidad de cuantificar y conocer la frecuencia de ocurrencia de un determinado fenómeno, es decir, cuántas veces he codificado con el código violencia de género, cuántas veces aparece la palabra problema en el discurso de mis participantes. Es otra forma diferente. Análisis de contenido cuantitativo, conocer la frecuencia de los términos o conocer la frecuencia de codificación. Ambas estrategias de cuantificación las puede llevar a cabo el programa MassQDA sin problemas. Hacer contrastes y comparaciones es muy habitual también como táctica. Comparar dos partes de la base de datos, hombres con mujeres, personas de una edad con otra edad, ¿de acuerdo? La mayoría de investigaciones, todas no, pero la mayoría tienen un objetivo, que sería comparar el grupo A con el grupo B y encontrar las similitudes y diferencias, ¿de acuerdo? El programa MassQDA tiene una herramienta propia de análisis de similitudes en la que vamos a poder comparar, ¿de acuerdo? Vamos a poder comparar, pues, todos los casos del proyecto unos con otros, ¿de acuerdo? Dividir las variables. Sería un poco lo contrario a categorizar las categorías, ¿de acuerdo? Pues cuando categorizamos, agrupamos, pero a veces esas agrupaciones en contenedores de ideas son muy grandes y necesitamos dividir en variables las propiedades y atributos que tiene el tema que estamos explorando. Entonces puede ser interesante cuando tenemos una categoría muy grande encontrar
sus características, propiedades, dimensiones, etc. Entonces dividiríamos las variables. Siguiendo con la propuesta de 13 tácticas, ¿de acuerdo? Subsumir los particulares en generales quiere decir que a partir de unos elementos concretos lo que vamos a hacer es preguntarnos a qué instancia superior pertenecen. Si hemos categorizado, tenemos unas categorías, entonces lo que nos interesa es todos los indicadores, irlos asignando, si procede, en generales, temas generales más amplios. La táctica de la factorización sería, en cierto modo, lo mismo, pues encontrar patrones de patrones. Si antes teníamos la estrategia de buscar patrones en los datos, a partir de este momento lo que vamos a hacer es buscar patrones dentro de los patrones y temas más abstractos que los temas. Si os fijáis en estas tácticas, vamos aumentando el nivel de abstracción dentro del proceso de análisis y las opciones que se nos ofrecen para dar respuesta a las preguntas de investigación. ¿De acuerdo? Darse cuenta de las relaciones entre las variables es altamente importante, ¿de acuerdo? Para encontrar la dinámica interna de los modelos, encontrar las variables intervinientes. En ocasiones, por el marco teórico, pensamos que A se relaciona con B o se debería de relacionar, pero nuestros datos no informan de eso, ¿de acuerdo? Eso es posible porque haya un tercer factor C que esté influenciando a A o a B para que no se dé una relación teóricamente establecida en la literatura. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar esa variable C que está afectando a dos parámetros que en el marco referencial teórico estarían claros, ¿de acuerdo? Eso en el análisis pues es retador, desde luego. Construir una cadena lógica de evidencias es un recurso interesante. Lo que buscamos son relaciones de causalidad o lo que también se llama relaciones si, entonces, if, then en inglés. Entonces aquí lo que perseguiríamos sería cuando los participantes informan: si no me tomo la medicación el dolor aumenta, si no visito al médico se agravan los síntomas, sí, muchos sís y un gran entonces, ¿de acuerdo? Eso es interesante también, encontrar esas cadenas lógicas dentro de nuestro trabajo y buscar coherencia conceptual y teórica, que converja los datos que disponemos con el resultado abstracto que estamos logrando, ¿de acuerdo? Pues bien, estos son 13 tácticas clásicas de Miles Huberman. En el trabajo del 2014 se unió Saldaña al planteamiento y es unos recursos que están en la literatura desde hace décadas. Lo que vamos a hacer esta tarde, en esta sesión, de unos 45 minutitos, pues es ver cómo el programa MassQDA nos va a ayudar a resolver estas estrategias clásicas de la literatura que sirven, insisto, para el tránsito entre la fase sustantiva del análisis y una fase teórica más abstracta, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que todos sabemos codificar con cualquier programa, es sencillo, tenemos nuestros indicadores, lo van emergiendo, pero hay un trabajo más abstracto de categorización y conceptualización en el que estas estrategias nos van a ser de utilidad. Entonces, dentro de la gran diversidad de herramientas que un programa informático nos ofrece, pues está bien charlar unos minutos con vosotros de cuáles de esas herramientas son las adecuadas para implementar todo esto y tener claro lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pues bien, teniendo estas 13 estrategias en mente, ¿de acuerdo? Estas 13 tácticas, me las voy a dejar aquí en la otra pantalla y a las otras semanas anteriores fuimos recorriéndolas una a una, ¿de acuerdo? Yo ahora voy a empezar por las herramientas del programa que me pueden ayudar. Estáis viendo ya el programa MassQDA en pantalla. Este seminario es un seminario no introductorio, no vamos a empezar a ver qué es MassQDA o cómo se lleva un documento, sino que estamos ya centrados en esas estrategias analíticas, ¿de acuerdo? Por tanto, yo ya he abierto un proyecto que tiene datos, como podéis ver, ¿de acuerdo? Voy a enseñároslo un poquito para que veáis el proyecto.
Es un proyecto de formación, de educación, tutorización online. Entonces aquí tenéis unos cuestionarios de unos participantes. ¿De acuerdo? Estáis viendo aquí en pantalla cómo a medida que hago clic cambian los cuestionarios. Y aquí tengo un sistema de codificación que se ha aplicado a este material. Los cuestionarios podéis ver aquí que tienen preguntas cualitativas abiertas. Veis cómo están codificadas en la zona de margen. Y también dispongo de un conjunto de variables cuantitativas que he aplicado al cuestionario. Aquí podéis ver la distribución de todas estas variables, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el cuestionario, es una escala de Likert estadística. Como las personas, aquí tenéis en azul las variables, ¿vale? Y esto es la parte estadística del proyecto. Y en el editor, en el visualizador, tenemos la parte cualitativa. Por tanto, yo podría directamente, si os parece, pues cruzar la información en un trabajo de métodos mixtos para encontrar correspondencia en mi base de datos entre unas partes y otras. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de cómo contrastar la parte estadística con la cualitativa atendiendo a la estrategia de la cuantificación. ¿De acuerdo? Aunque estemos en investigación cualitativa, una de las formas de obtener resultados es la frecuencia de codificación. No la única, yo siempre sugiero acompañarla de otras tácticas, no solo la frecuencia de un fenómeno me va a dar un resultado en la investigación, ¿de acuerdo? Pero siempre es interesante. Bien, yo aquí tengo mis variables, vamos a ver unos resultados estadísticos. Podría decirle, muéstrame estadística de las variables que hay en el proyecto. Entonces, la primera parte eran estas preguntas que tenemos aquí. Eran los problemas que los alumnos tenían en el curso. La investigación tenía 3 bloques. Problemas de los alumnos, funciones del tutor y habilidades del tutor. Pues bueno, además de estas preguntas de contextualización, yo tengo estos 5 problemas de los alumnos. Lo llevo a la zona derecha y ya puedo ver, fijaros, cómo está la escala de Likert y ya puedo ver las estadísticas directamente. Es realmente sencillo, ¿de acuerdo? Entonces puedo ver que el desconocimiento tecnológico, la mayoría contestaron que no tuvieron problema, veis, los que marcaron el 1 es grande, aburrimiento de los materiales, falta de interacción de los participantes, calidad de los medios, disciplina y organización. Pues en un curso online la disciplina y la organización es importante, ¿no? Bien, esto es un resultado estadístico. Esto cuando las personas rellenan el cuestionario, al marcar un 1, un 4, un 3 en la escala de Likert, ya lo llevo al programa y este resultado no hay que procesarlo. Me muestra un gráfico y ya tengo unos estadísticos descriptivos, podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Bien. A partir de este resultado me gustaría ver cómo converge la parte cualitativa. ¿De acuerdo? Si tengo el resultado con la tecnología, desconocimiento tecnológico, y yo me voy a mi sistema de codificación que tengo aquí a la izquierda, problemas del curso. Todo esto es una codificación cualitativa. He codificado, fijaros la zona central en azul, he codificado los códigos, los problemas que tenía, informaba en las preguntas abiertas. Había bloque estadístico y una pregunta abierta. Bloque estadístico y otra pregunta. Bien. Si yo le pido al programa con el botón derecho que me muestre la estadística de los subcódigos, tengo aquí solo para los documentos que están activados, yo previamente he activado los cuestionarios, los veis que están en rojo, y solo para los subcódigos activados. Subcódigos de problemas también están en rojo. Previamente he activado esto. Tengo aquí en la zona problemas en el curso y ya puedo ver cómo la frecuencia de codificación me informa, ¿de acuerdo?, que la parte de tecnología, la novedad de la plataforma, se codificó muy poco y es lo que correspondería con el desconocimiento tecnológico. Lo que ocurre es que la interpretación está al contrario. Esto es grande porque es un 1, no tenían problemas. Corrobora con esta parte de aquí.
Aquí tenéis toda la parte de codificación, problemas con los contenidos, problemas con la disciplina de la organización, con la falta de interacción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Veis cómo se puede fácilmente obtener la parte estadística con el programa, se hace automáticamente al calcular, pero la parte cualitativa hay que trabajar los textos interpretándolos con el sentido que tengan. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver los grandes bloques que teníamos. Funciones, etc. Bien, esto sería una forma de cuantificar. Hemos aprovechado y hemos visto cómo directamente en cualquier nivel del sistema que tengáis de codificación, dais botón derecho, repito, y obtenéis una estadística de, en este caso, comunicación. OK. Volvemos a mostrar. Y no tengo ningún resultado. ¿Por qué no lo he activado? ¿Os dais cuenta de mi fallo? Tenía que haber activado primero. Y ahora sí que me lo mostrará. Al estar marcado esto solo para los subcódigos activados. Aquí tengo la codificación con la comunicación, comunicación proactiva, comunicación para la resolución, comunicación emocional. Primero, acordaros siempre activar el sistema de documentos que os interese y el sistema de códigos para que el programa que funciona con el principio de activación nos vaya mostrando las evidencias correspondientes. Fijaros, por insistir en el tema de la activación, por si alguien no conoce bien el programa, reseteo todo el sistema de activación y vuelvo a activar. ¿Vale? Veis que el proyecto tiene muchos documentos diferentes a los cuestionarios. Yo activaría los cuestionarios. Fijaros la zona de segmentos recuperados que está vacía, ¿de acuerdo? Activo el sistema de códigos que quiero y me aparecen los resultados, los segmentos recuperados en esta ventana, ¿de acuerdo? Tenéis aquí todos los segmentos que me informan de indicadores relacionados con la comunicación en el discurso de los participantes. Bien, esto lo puedo dividir porque, claro, en el cuestionario tengo la variable género, hombres y mujeres. Este resultado que estáis viendo aquí corresponde a estos 74 segmentos que tenéis aquí, se corresponde con hombres y mujeres, está todo mezclado. Si yo quisiera ver la distribución, pues podría utilizar en métodos mixtos una tabla cruzada, ¿de acuerdo? E introducir aquí las variables, hombre y mujer, solo para los códigos activados, solo para los documentos activados. Entonces el programa me va a mostrar la distribución de la codificación cualitativa entre la variable estadística que le he propuesto, ¿de acuerdo? Tengo los diferentes códigos, cómo se van a distribuir entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Una vez comentado este punto de la cuantificación, de la frecuencia, nosotros lo que podemos abordar es el paso siguiente. Si os fijáis, muchas de las tácticas recurren a trazar cadenas lógicas, patrones, demás. Todo esto estamos utilizando los recursos que, por ejemplo, Strauss y Corbin nos proponían, de utilizar diagramas y matrices cualitativas a la hora de obtener los resultados de la investigación. Previo a la respuesta a las preguntas de investigación, lo que procedería sería trazar dibujos, diagramas de los indicadores relacionados y organizar la información en tablas, matrices cualitativas, donde estén las evidencias de cada idea o de cada concepto. Este doble ejercicio de matrices y diagramas ayuda a encontrar la respuesta a las preguntas de investigación. No directamente pasar del sistema de codificación o memoing a los resultados, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo trazar estos diagramas. Vamos a ver con el programa Mascudea cómo se trazarían los diagramas para encontrar las variables intervinientes, los patrones,
las cadenas lógicas de evidencias, etcétera, etcétera. Tenemos aquí herramientas visuales. La primera opción es Max Mapas. Entonces, en Max Mapas podemos abrir una zona gráfica de trabajo. Podemos crear un nuevo mapa vacío, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí traer elementos del proyecto. Por ejemplo, este documento podríamos traerlo, insertar en el mapa y a partir de aquí explorar todo lo que ocurre con esta respuesta de un participante. Siempre nos manejamos con el botón derecho del ratón, el menú contextual, importar códigos activados, Pues bueno, tenéis aquí que se ha codificado al participante 10 sobre comunicación. ¿De acuerdo? Importar si tiene memos vinculados, cualquier información y nos haríamos una idea de la composición de la codificación de este participante. Pero quería mostraros que el programa también tiene una serie de plantillas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos utilizar esas plantillas automáticas para trabajar. Vamos a ver la de modelo de un caso. El programa nos sugiere, nos pide que arrastremos un documento al sistema de documentos y con el ratón lo voy a hacer. Tengo el cuestionario del participante 10 y lo voy a dejar en esta zona. Me pregunta si quiero traer los memos de documento, memos en el documento, memos codificados, memos asociados con el código, ¿de acuerdo? Códigos, si son solo los activados o no, yo lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Y vamos a pedirle que nos muestre todo lo que ha sucedido automáticamente con este caso, con la respuesta del participante. Lógicamente podéis ver que la frecuencia de codificación nos hace que las líneas sean más gruesas, ¿de acuerdo? Cuanto más se ha codificado, veis que aquí tiene solo dos codificaciones, pero aquí tiene 4, ¿de acuerdo? Aquí también tiene 4, 3, dependiendo de la cantidad de segmentos, hemos ido codificando, ¿de acuerdo? Aquí podéis insertar el texto de la evidencia, ¿de acuerdo?, en la que está vinculado el caso. Arriba nos ha ido colocando todos los memos que están relacionados con este caso, ¿de acuerdo? Sabéis que es muy importante en el análisis cualitativo avanzar en el proceso de análisis con dos herramientas, los códigos y los memos, ¿de acuerdo? Los códigos, los indicadores, son palabras claves que condensan significado. Vamos etiquetando nuestro material con esas palabras claves. Las palabras claves pueden aparecer en el análisis mediante una aproximación deductiva si hemos articulado un marco conceptual. Hemos cogido los constructos teóricos de referencia después de un estudio bibliográfico y tenemos un marco conceptual articulado. De ese sacamos los indicadores y vamos aplicándolo en los datos, ¿de acuerdo? A partir de ahí vamos viendo cómo se van saturando todas las dimensiones y tenemos la parte deductiva. Pero los códigos, los indicadores pueden ser inductivos, pueden emerger de los datos como en Grounded Theory, en la teoría fundamentada, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que estamos viendo nosotros aquí de codificación, estos códigos, proceden de un marco conceptual que se ha realizado previamente. O bien, si son emergentes, de un abordaje inductivo a los datos. ¿De acuerdo? Todo esto debe de quedar claramente especificado en el diseño de la investigación, ¿de acuerdo? La idea sería ver cómo estos indicadores pues, van saturando todas sus propiedades y van apareciendo ahí. Lo que estábamos comentando es que a veces los códigos, estos indicadores, no son suficientes para capturar toda la riqueza de los datos. Por ejemplo, lo que comentábamos de las relaciones entre los temas intervinientes. Por tanto, vamos a necesitar un sistema de memoing, de anotaciones analíticas, que acompañe al sistema de códigos. Por tanto, hablamos de que hay dos herramientas en el proceso de análisis de los datos. Y al igual que tenemos un sistema de codificación en el proyecto, ¿perdón?,
pues también en el proyecto vamos a tener un sistema de anotaciones analíticas en las que hemos ido, fijaros cómo me los va mostrando todas las anotaciones que tengo en mi proyecto, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo que sea. Siempre fijaros que me está referenciando, señalando en el lugar del dato donde hace referencia. Si me sitúo con el puntero al ratón, podéis ver en la pantalla que aparece la nube que me está mostrando mi sistema de memoria. Los memos son muy importantes también para las tácticas analíticas, para mantener esta parte más conceptual del análisis. También a la hora de mantener estas relaciones, de mantenerlas, ¿no?, de aprenderlas, de capturarlas, además del sistema de memos que podéis vincular a un documento, a un código, dentro del documento a partes concretas, como estabais viendo en pantalla, el programa MassQDA también nos ofrece una herramienta que llama resúmenes, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que son los resúmenes. Tenemos aquí el icono de los resúmenes en verde, como unos cajones, ¿de acuerdo? Entonces, como ve que yo tengo activado la comunicación, porque podéis ir por partes de la base de datos, daros cuenta como aquí me informa de que hay documentos activados y códigos activados. Los resúmenes me informan de todos los temas, en este caso relacionados con la comunicación, y todos los casos del estudio. ¿Veis cómo donde hay codificación me lo marca? En la zona central me enseña los segmentos, las evidencias. Y a mí aquí me da pie a escribir un resumen de estas dos evidencias. ¿Entendéis lo que vamos a hacer? Códigos y documentos, códigos y casos. El programa ya me enseña que están codificados con este cuadradito y en la zona central me muestra el texto de la evidencia. Mi papel ahora es realizar un ejercicio de abstracción, leerme las dos evidencias y escribir un resumen, ¿de acuerdo? Preguntar al profesor, el tutor debe de informar, pues vamos a poner que el papel del tutor es determinante en la formación online. Fijaros que al escribir este resumen de estas dos evidencias se ha coloreado en verde esta zona de aquí y me dice que ya he creado un resumen. Yo seguiría a este nivel con todos los casos e iría haciendo resúmenes de todos ellos. ¿De acuerdo? Podéis ver cada uno de los temas, me lo va destacando. Entonces, con esta herramienta, en concreto en el cuestionario 10, tengo 4 citas, 4 segmentos. Entonces yo me colocaría y me las leería e intentaría encontrar un patrón recurrente, una pauta común en estas 4 codificaciones que he hecho yo en el cuestionario 10 sobre comunicación. ¿Entendéis? Es un nivel más abstracto. Yo voy codificando y creo códigos, evidentemente relacionados con la comunicación, porque recuerdo que es un estudio sobre formación online. La comunicación es muy, muy importante, como ahora nosotros estamos comunicándonos, es lo mismo. Hasta donde yo entiendo, el sonido es bueno, nos estamos viendo, yo estoy viendo vuestras expresiones, ¿de acuerdo? Si viera a alguien que pone los ojos, Carmel le pone los ojos como platos y dice, esto no lo entiendo, pues debes saber que en cualquier momento tiene su micro abierto y nos podemos comunicar. Puedes decir, Antoni, para un segundo y explícame esto que estás diciendo en los resúmenes no lo entiendo. Eso es la comunicación en la formación, ¿de acuerdo? Pues bien, hemos ido codificando nuestros documentos, pero el programa nos ofrece además esta posibilidad para que nosotros vayamos creando estos anclajes en un nivel un poquito mayor de abstracción. Tú has hecho 4 evidencias, 4 segmentos, pero ¿cuál sería el resumen de esas 4 evidencias? Ahí está tu papel, que supera el papel de los memos, es otro plano más abstracto, y aquí escribiríamos el resumen, ¿de acuerdo? Lenguaje cercano, rapidez,
Participación, bueno, pues inmediatez, cercanía, participación. Podéis hacer una serie de palabras que anclen la información. Tenéis aquí la posibilidad, ¿de acuerdo? Esto es un nivel, pero el programa también va a permitiros, ¿veis este icono? Obtener una serie de matrices o tablas que agrupan los resúmenes, ¿de acuerdo? En esta tabla vosotros podríais ver, ¿de acuerdo? Podéis crear un nuevo diagrama donde introduzcáis los códigos que queráis, ¿de acuerdo? Hola. Hola. Dime, ¿querías hacer alguna pregunta? No. Ah, tenéis los micros abiertos. Yo entonces aquí seleccionaría los códigos que me interesen de mi proyecto, ¿de acuerdo? Incluso las variables, y a partir de ahí crearía una nueva tabla. Entonces, en la nueva tabla tendría los códigos que me interesan, problemas y funciones, problemas y habilidades del tutor, para ver cómo se va interrelacionando la información. Entonces, me van a aparecer, por la variable que quiera, los resúmenes que he ido creando. ¿Veis? Aquí tenéis el que habíamos creado hace un momento. Esto nos va a ayudar en investigación cualitativa a mantener un control de todas las ideas que hay en un proyecto, porque sabéis que los proyectos son grandes, vamos codificando, pero necesitamos tomar unas notas que nos permitan trazar las líneas de relaciones entre los componentes de la investigación. Normalmente esto se relaciona a los resúmenes con los memos, ¿de acuerdo? Es una parte también de escritura muy propia del investigador, muy manual, ¿de acuerdo? Muy artesanal. Pero el programa... Perdón, Antoni. Hola. Ay, perdón, Antoni. Hola, Soy yo, Nicolás. Te oigo alto y claro, adelante. Va. Quería entender, esto que está haciendo de crear una tabla de resúmenes es como para cruzar los resúmenes entre sí y llegar a un nivel superior como de resúmenes más abstractos todavía. Sí. Lo que estamos buscando normalmente, tened en cuenta que estamos haciendo los ejercicios y una guía de las preguntas de investigación, pero normalmente en un estudio de verdad sabéis que quien está mandando el trabajo que hacemos son las preguntas de investigación. Si suponemos que tenemos una pregunta de investigación que dice ¿cuáles son las relaciones entre los problemas que tiene el alumno en un curso y las habilidades del tutor? Tú quieres saber cómo se cruza la información entre problemas y habilidades. Entonces, los resúmenes te van a ayudar, pero en las tablas de resumen vas a entrar en un nivel superior de abstracción donde vas a poder elegir los problemas y las funciones y ver la distribución de todas las anotaciones que tú has hecho por encima del nivel concreto de los códigos. Es decir, no debemos de quedarnos solo en el nivel de codificación. Podéis encontrar relaciones en un plano mayor de abstracción que son las que van a dar realmente respuesta a vuestras preguntas de investigación. Por tanto, tenéis que ver lo que estoy comentando como una secuencia de tareas, en cierto modo. Primero codifico y hago memos. En segundo lugar, genero resúmenes. Y con las tablas de resumen tengo unos diagramas, unas parrillas, donde tengo la información cruzada. En cada una de esas etapas he ido aumentando el nivel de abstracción. Codificar ya es abstraer, ¿de acuerdo? Cuando nosotros codificamos, ponemos un indicador, estamos haciendo un doble ejercicio mental. Por un lado, primero descodificamos el significado del texto o de las palabras del participante, desciframos, e inmediatamente nuestra mente procesa qué indicador es el adecuado a ese significado. A eso se le llama codificar, aplicar un significado. Pero es una doble tarea, descodificar y codificar. Los memos son más amplios, nos van a permitir desarrollar esos significados que estamos encontrando en los códigos.
y las relaciones que hay entre unos y otros. A lo largo de nuestro trabajo de Memoin hemos encontrado relaciones entre problemas y funciones del tutor y hemos ido registrándolo. Pero ahora, a nivel de todo el conjunto del proyecto, queremos registrar unos anclajes con un mayor nivel de abstracción, ¿de acuerdo? Entonces, el programa nos propone la herramienta de resúmenes y, en concreto, las tablas de resúmenes para ir afianzando este proceso de menor abstracción a mayor abstracción. No sé si te he contestado. ¿Sí? ¿No? Sí, ahora ya lo entiendo. Vamos a continuar entonces y ahora iba a mostraros, pues estábamos en las herramientas gráficas, ¿de acuerdo? Habíais visto el diagrama que tenemos aquí con los mapas, ¿de acuerdo? Podéis empezar con un diagrama vacío y llevar elementos, o bien podemos, pues, utilizar una de estas funciones que tenéis aquí para ver lo que sucede en un caso. Pero dentro del proyecto hay otras herramientas gráficas que voy a mostraros a continuación. Por ejemplo, tenéis el visualizador de la matriz de códigos, donde lo que vamos a hacer es cruzar los códigos que nos interesan con todos los participantes, ¿de acuerdo? En este caso, a simple vista, podemos ver por el tamaño del nodo la cantidad de codificaciones, ¿de acuerdo? Segmentos codificados, 4, ¿veis? Mayor tamaño, mayor codificación. Este debe tener 2 o 3, 2, y los otros solo tienen 1. De un simple vistazo puedo ver todos los cuestionarios del proyecto, cómo han sido codificados con comunicación o con el código que yo quiera. Repito que para que aparezca aquí, simplemente, ¿veis?, lo he tenido que activar, ¿de acuerdo? En este caso estamos viendo las interrelaciones entre documentos, cuestionarios y códigos. Pero, si quiero ver la concurrencia, lo que voy a hacer es utilizar la siguiente herramienta, visualizador de las relaciones de códigos, ¿de acuerdo? Los códigos activados en el eje de las Y, todos los códigos en el de la X, concurrencia solo para documentos activados. Entonces, lo que el programa hace es mostrarme todo lo que está sucediendo en el proyecto. Aquí tengo la comunicación porque tengo el foco de atención puesto en ella, pero yo me puedo recorrer toda la codificación del proyecto, la tenéis aquí arriba, viendo qué temas afectan a la codificación, ¿de acuerdo? A la codificación, no, perdón, a la comunicación. Aquí estoy cruzando solo la comunicación con todos los códigos del proyecto. Entonces, veis cómo ha sido codificado. Pues en unos casos más, en otros menos, contacto continuo, minuciosidad, empatía, ¿vale? Podéis ver cómo unos códigos, establecer vínculos, lógicamente se relaciona con la comunicación. Entonces esto os va a ayudar en el proceso de categorización, de ver cuáles son las propiedades en el caso de que estuviéramos trabajando la categoría de la comunicación, ¿de acuerdo? Cuán importante y de qué forma es importante la comunicación en la formación online. ¿De acuerdo? Entonces yo he ido codificando el proyecto, pero en la misma zona donde he codificado comunicación, también he codificado con otras ideas. Eso es lo que esta tabla, esta matriz, nos está visualizando. Siempre en el programa recordar que son tablas interactivas, ¿de acuerdo? Hacemos clic aquí, vamos a los datos, fijaros cómo se me activan las evidencias aquí automáticamente. ¿De acuerdo? Podéis ver cómo al hacer clic me van a ir apareciendo. Y esta sería la propuesta de herramienta para categorizar. No es la única, a mí me gusta también utilizar
para capturar o aprender estas relaciones transversales que hay entre categorías, ¿de acuerdo? La herramienta de los conjuntos, la tenéis aquí abajo. Los conjuntos agruparían indicadores, códigos de diferentes estructuras jerárquicas de codificación, ¿de acuerdo? Entonces, si arrastráis un código aquí, aquí están los códigos, por decirlo de alguna forma para que se entienda, físicos. Pero esto es una agrupación virtual. Aquí realmente no existen, aquí existen porque existen arriba, ¿vale? Pero esto me permite crear nuevos conjuntos y arrastrar elementos aquí abajo. Si lo borro de aquí no pasa nada. Si lo borro de aquí, lo borro del proyecto. Físico, virtual. Entonces los conjuntos, cuando tengáis el análisis avanzado, podréis crear, pues por ejemplo, en un estudio de género, de igualdad de género, pues la transversalidad. Es una idea recurrente en el estudio, pero la transversalidad afecta a diferentes temas. Yo capturo la idea de transversalidad porque está en mis datos, pero no está en ninguna estructura teórica. Y aquí construyo una categoría con todos los indicadores que conforman la transversalidad, por poner un ejemplo en el tema de los estudios de género, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros en los memos y los códigos os dais cuenta de esas ideas emergentes más potentes y ese contenedor donde las vais a incluir sería, pues, en los conjuntos del programa, ¿de acuerdo? Siempre estamos buscando contenedores para ideas. Un código también es un contenedor para ideas repetidas. Vamos intentando agrupar. ¿Por qué ese proceso de agrupación? Porque es como funciona la mente humana. En psicología cognitiva tenemos el proceso de categorización prototípica que dice que nuestra mente constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de que somos niños hasta que somos mayores, lo que hacemos es crear categorías prototípicas de la música que nos gusta, de las personas con las que preferimos relacionarnos, del tipo de trabajo, del sitio donde queremos vivir. Creamos categorías prototípicas completamente permeables, pero nuestra mente funciona mejor en ese esquema de agrupación en contenedores de ideas, ¿de acuerdo? Por eso en el programa lo único que hacemos es sistematizar informáticamente pues lo mismo que hace nuestra mente. Por eso las pistas que os estoy dando, ¿de acuerdo? Convergen con el esquema mental de funcionamiento. Las 13 tácticas que hemos visto al principio son lógicas y evidentes, son parte de la mentalidad humana, del proceso analítico humano. No es que estos señores fueron listos por sistematizarlas y ponerlas por escrito las 13, pero tampoco inventaron nada, en un sentido concreto de descubrimiento. Me queda un detallito antes de finalizar por explicaros también para la hora de categorizar y capturar información en el programa que os puede resultar interesante. Igual que os he comentado el tema de los conjuntos, que me interesa mucho, fijaros también aquí supongamos que vamos a reseteo todas las activaciones y le digo que active los cuestionarios del proyecto y los problemas en el curso. ¿Veis la ventana de segmentos recuperados? Me muestra 40 codificaciones. Las veis aquí el número. Son estas 40 que podéis ver a mi derecha. ¿Veis? Las tenéis aquí. Pero aquí está mezclado, ¿veis? Mujeres, ¿de acuerdo? Está mezclado mujeres con hombres de diferentes edades. ¿Veis cómo nos lo informa aquí? Pues bien, si yo quiero capturar un perfil determinado de participante, puedo utilizar las variables del proyecto y en concreto activar por variable. Voy a decirle que me muestre los problemas de los hombres y en concreto los de una determinada edad. Voy a decirle de 36 a 45 años. Cambio el booleano para que sea restrictivo, ¿de acuerdo? Porque si es o hombres o de 36 a 45 y en el segundo pueden haber mujeres. Por tanto,
el manejo adecuado es con I, porque es inclusivo, es la intersección entre hombres y que tengan esa edad. Aplico este filtro, me cambia la zona de resultados y solo me aparecen 2 resultados. Los problemas de los hombres de 36 a 45 años. No hay más. Fijaros cómo solo me ha señalado este cuestionario, ¿de acuerdo? Tengo aquí el resultado. Pues bien, yo lo que voy a hacer es capturar este resultado, que es lo que quería comentaros, con este icono que tenéis aquí. Codificar el resultado con un nuevo código. Entonces yo voy a decirle perfil hombres, y aquí voy a ponerle en el memo 36, 45. Me gusta cambiar el color para que tenga una clave de color y ya tengo un nuevo código con el que siempre podré recuperar el perfil de los participantes que quiera. Repito el procedimiento. Activo los cuestionarios o el grupo de documentos que me interese, activo los códigos que me interesan, pero luego aplico, ¿de acuerdo?, un filtro de variable, ¿de acuerdo? Activo una variable. Que contestaron en la pregunta con un 4 o superior, que sean mujeres, que estén desempleadas, que tengan tal edad. Hacéis un filtro y se restringe la base de datos y os ofrece solo las respuestas de ese grupo. Entonces, con el código que os mostraba, con el icono, perdón, lo tenéis aquí, codificáis el resultado con un nuevo código y lo tenéis en el proyecto. Yo pensaba, Carmele, que te habías ya cansado del tema y habías desaparecido un instante. Bueno, pues esta es mi propuesta para esta tarde. Si tenéis cualquier pregunta, encantado de atenderla. Sí, Antonio. Adelante, Nicolás. Sí, aunque no lo ha explicado, pero lo comentó así de pasada, que he visto que MaxQDA 12 tiene una herramienta de similitudes entre códigos o documentos y que genera algo así como los dendrogramas de los análisis clúster. Vamos a verlo. Sí, en un segundito. Lo mostramos enseguida. Voy a quitar en primer lugar el filtro. Y vamos a ver aquí lo que estábamos comentando de la herramienta de comparación de similitud. Bien, la herramienta la vamos a encontrar, a ver, aquí en el menú análisis. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí la tengo, análisis de similitud para documentos. Voy a hacerla desde el principio, la matriz, ¿vale? Entonces, fijaros que previamente he activado unos códigos porque para comparar la base de datos necesito tener un criterio de comparación. En este caso voy a decirle que pegue todos los códigos relacionados con los problemas, ¿de acuerdo? Y luego vamos a elegir la existencia del código, que es la medida de similitud, o bien podríamos la frecuencia de codificación, que es otra medida de distancia. Esta herramienta tiene dos herramientas, dos opciones para calcular la similitud o la distancia, ¿de acuerdo? En este caso voy a utilizar la primera, si existe el código en todos los documentos, ¿de acuerdo? Solo para los documentos activados. Y el programa empieza a calcular caso a caso cómo son de iguales o diferentes respecto a los problemas del curso. Dámosle unos segundos porque está con sus cosas, porque estas matrices, a ver. Bien, lo que tenemos aquí es una tabla que está cruzando un documento con otro documento, ¿de acuerdo? El documento 1, el cuestionario 1, respecto al cuestionario 1, ¿cómo es? Exactamente igual, tiene un 1, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? El 1 con el 2 se va alejando. Esta es la medida que nos va a decir
unos documentos respecto a otros, cómo son de iguales o diferentes, ¿de acuerdo? Respecto al criterio que le habíamos establecido de los problemas, de la codificación con los problemas en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, veis que hay una serie de documentos que tienen un 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 3 y el 16, a efectos de codificación son iguales, el 3 y el 7, ¿de acuerdo? Los veis aquí, como me los va señalando el programa. Lo que tendría que hacer a continuación sería investigar o explorar el perfil de todos los cuestionarios que tienen que son iguales, que tienen las mismas medidas de similitud respecto al programa. Probablemente, si ahora me fuera los datos y capturara, vería que el cuestionario 3, el cuestionario 7, el cuestionario 16, el 22 y el 23, pues son hombres que han tenido un determinado tipo de problema con una determinada edad, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve la herramienta. Establecemos un criterio, problemas en el curso, y lo que hace el programa es comparar todos los documentos para ver si todos los códigos cómo van convirtiendo. En el caso de que haya un 1, se aproxime la cifra que os dé a la unidad, os dice que hay una convergencia perfecta en la codificación. A medida que se aleja del 1 hacia el 0, lo que vamos a encontrar es una mayor diferencia en la codificación. Insisto, respecto a los problemas. Si queréis, vamos a hacer la otra propuesta, que sería con la frecuencia de codificación. En cada una tenéis diferentes opciones de cálculo. Esto ya atañe a los estadísticos que hay implicados en el cálculo. Estos son medidas geométricas de distancia, ¿de acuerdo? La distancia de bloque hace referencia a bloques de edificios de manzanas y a cálculos, pues, topográficos, etcétera. Pero bueno, los estadísticos nos sirven también para aplicarlos en la herramienta, ¿de acuerdo? Seleccionamos la frecuencia de codificación y aquí vamos a ver cómo el programa también está generando una nueva matriz. Y también lo que voy a encontrar es lo que me va a mostrar es la cercanía, ¿de acuerdo? 0, y cómo va aumentando la distancia entre unos documentos y otros, también respecto a los códigos que tenemos. En este caso, el criterio no es la existencia de un indicador, sino la frecuencia de codificación, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es la distancia entre un documento y otro, menos frecuencia de codificación comparte. Evidentemente, son herramientas exploratorias para cuando la base de datos es muy grande. Este proyecto es muy pequeñito, pero imaginaos que tenéis 300, 500 cuestionarios y os interesa ver pautas a partir de la gran cantidad de datos que tenéis. Entonces, estas matrices os permiten focalizar vuestra atención, ¿veis? Donde la distancia es mínima, 0, es donde interesaría poner el foco de atención. A medida que aumenta la distancia, cambia la frecuencia de codificación, siempre teniendo en cuenta los casos del proyecto, ¿de acuerdo? Normalmente estas herramientas están en métodos mixtos, en el menú, porque las utilizaremos más en cuestionarios y en grandes cantidades de datos. Si yo tengo un proyecto con 14 entrevistas fenomenológicas en profundidad, pues la comparación entre los casos no es tan necesaria porque yo en mi cabeza puedo llevar pista de todo eso. Aún así, esta era la propuesta que Nicolás estaba comentando, que le agradezco que me lo haya recordado porque así he tenido la oportunidad de mostrároslo a todos. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Os parece interesante? Sí. Está bien, además es que los programas no sustituyen a nuestra mente,
Evidentemente quien analizamos siempre somos nosotros, pero un poco de ayuda a veces no está mal. Ya habéis visto, este es un programa muy sencillo de manejar, dando a 2 comandos nos monta la matriz, nos lo explora, echamos un vistazo, nosotros que tenemos aquí el diseño y las preguntas de investigación, y me permite encontrar las pautas, los patrones esos que hablábamos, y es mucho más sencillo que llevar mentalmente el control de todas estas interrelaciones dentro de una base de datos. El programa está para eso, para este tipo de automatismos. Pues bueno, os agradezco la participación, os mandaremos un enlace a la grabación de la sesión para quien quiera luego a posteriori practicarlo y curiosear con el programa. Y nada, que paséis unas buenas fiestas y encantado de tener un grupo tan numeroso. En Monitor solo aparecen unos pocos, pero hay bastante gente. Aprovechando las vacaciones estamos aquí con la metodología y el análisis. Nada, muchísimas gracias a todos y os compartiremos la grabación. Un saludo. Muchas gracias. Chao. Por favor.